lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:11 de la mañana. Dejemos un ratito la política. Más adelante estará con nosotros Yesenia Guamaní. Con ella vamos a hablar de su situación interna, si es o no inminente su destitución en el seno de la Asamblea Nacional. Más allá de que en el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión Pluripartidista que le está investigando el sábado presentará su informe. Veamos qué sugiere al Pleno. Más allá de que yo sí tengo algunos reparos sobre el trámite de este procedimiento. Lo hablaremos ya mismo con Yesenia Guamaní, luego con Rebeca Illescas sobre minería, obviamente en el contexto del diálogo que va a comenzar el día de hoy en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Después Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, sobre la situación interna de CNT, que entiendo es caótica, es muy compleja, pero dejemos esos temas de lado y hablemos de los temas sanitarios, porque claro, esta semana se ha hablado de la sexta ola del COVID y también ayer de la viruela del mono. Pues hablemos justamente con un especialista. Le quiero agradecer a Nicolaos Kyriakidis, que está conectado con nosotros. Él es investigador y especialista en inmunología. Nicolaos, ¿cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Buenos días. Gracias, Belkis. Gracias, estimado Fabricio, por la invitación y un saludo a nuestra audiencia. Gracias a usted, Nicolaos, por conectarse con nosotros. A ver, doctor, empecemos por la viruela del mono. Ayer se devela, se hace público el primer caso. Yo no sé si el Ministerio de Salud tenía conocimiento antes y no lo reveló, pero ayer se conoció que incluso el paciente ya había sido dado de alta, que logró superar la enfermedad. Pero ¿hay razones fundadas para preocuparnos en la misma medida que el COVID-19 con la viruela del mono o no, doctor? Bueno, la respuesta corta es no. La respuesta corta es no. Sin embargo, yo siempre cito una frase que a todos los que estamos trabajando en el sector de salud pública, pues creo que debería ser nuestro moto, como dicen en Inglaterra. No debemos preocuparnos, debemos ocuparnos de prevenir, ocuparnos de cortar cadenas de transmisión, ocuparnos de tratar, obviamente, ¿no es cierto? No tiene la capacidad de transmitirse tan fácilmente y con esta tasa tan fuerte que hemos visto con el nuevo coronavirus, que además ahorita tenemos nuevas variantes, mismas que han generado o van generando esta sexta ola que también mencionó, pero realmente es muchísimo más íntimo el contacto que debería tener una persona infectada con la viruela símica para poder infectar a demás personas. Es diferente la cadena de transmisión, es diferente el modo de transmisión. También se puede transmitir por gotículas del tracto respiratorio, sobre todo por contacto íntimo piel con piel, con estas pústulas que se forman o con estas costras que se forman posteriormente en la cara, en las extremidades, en el tronco, pero realmente se necesita un contacto bastante más prolongado que con el coronavirus. Entonces, no esperamos tener olas de este tipo, no esperamos tener infecciones de este tipo. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. A propósito de la pregunta de Fabricio, consultarle cómo ha evolucionado esta enfermedad a escala mundial. Entiendo que los niveles de contagio no se comparan con lo que fue el COVID-19, pero ¿cómo ha ido evolucionando? Sí, no se comparan, seguramente, definitivamente no. Sin embargo, pues cabe recalcar que se ha detectado ya en más de 58 países esta viruela símica, esta viruela de mono, como la conoce la mayoría de la gente. Habitualmente la mayoría de estos casos se han rastreado a efectos de supercontagiadores, o sea, algunos eventos masivos donde realmente se infectaron masivamente varias personas por contacto con uno o pocas personas infectadas. No tiene nada que ver, obviamente, la tasa de transmisión. Se puede aislar más fácilmente, se puede detectar más fácilmente, ya que es una enfermedad que principalmente se contagia después de que la persona desarrolle los primeros síntomas, y esta es una ventaja tremenda, a diferencia con el COVID, ¿no es cierto?, con el virus SARS-CoV-2 que genera esta enfermedad de COVID.
donde la transmisión puede ser incluso días antes del inicio de los síntomas. Tenemos entonces ventajas tremendas y además tenemos la experiencia reciente del COVID, entonces creo que sí podemos reaccionar bastante más eficientemente. Hay digamos, una referencia respecto de la viruela, porque en el pasado, tal vez para personas de mi generación, nuestros padres, nuestros mayores, nos vacunaban contra la viruela. Yo no sé si hoy todavía se vacunan, perdón mi ignorancia, doctor, no sé si todavía se vacunan, pero por ejemplo, se señalaba que antes obviamente teníamos esa inmunidad y que esa inmunidad hoy nos puede ayudar. Yo no sé si todavía nos dura esa inmunidad, doctor. ¿Cuánto tiempo es esa inmunidad con la vacuna contra la viruela cuando nos administraban, doctor? Pues es muy correcto lo que dice usted. La viruela humana, que era muchísimo más mortal, hablamos de una enfermedad que mataba un 30% de los infectados. O sea, hablamos de una tasa de mortalidad muy, muy, muy importante. La viruela simiana ahorita tiene entre 3 y 6%, al parecer. La viruela símica, pues tasa de letalidad, ¿no es cierto? Entonces hablamos de algo bastante menos mortal. Sin embargo, es importante también este 3 a 6%. En todo caso, la viruela humana es tal vez el triunfo más grande de la medicina moderna, su erradicación de la faz de la Tierra, que se completó en 1979, la OMS le declaró su erradicación. ¿Qué significa eso? Significa que desde 1977, o antes en algunos países, en los Estados Unidos se dejó de vacunar desde 1972. Entonces, para los mayores de 50 años de este país, acá en Ecuador, probablemente estas personas sí cuentan con una vacunación. Deberían, pues, no sé si habían registros buenos en ese entonces, hace 50 años, pero tal vez deberían, pues, poder buscar si estuvieron vacunados. Pues la mayoría de los mayores de 50 años sí contaban con esta vacuna. Pues yo que voy a cumplir ahorita los 40 no la tengo, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque ya se había erradicado este patógeno. Es una vacuna, una de las mejores que hemos tenido, y sí, cierta protección sí existe para las personas que recibieron esta vacuna. Sin embargo, repito, eso aplica para un grupo etario por encima de los 50 años, ¿no es cierto? Por delante de los 50 años. ¿Y para los más jóvenes? Para los más jóvenes no hemos tenido contacto, hemos tenido contacto con virus parecidos. Entonces, pues ahí contamos con nuestro sistema inmunitario. Repito que la tasa de letalidad es muchísimo menor que la viruela humana. Hablamos de algo entre 3 y 6%, es importantísimo. Uno debería entender que el coronavirus tiene una tasa de mortalidad de 0.4%, por ahí va. Y pues ha generado este caos, ¿no es cierto? Pero ha generado este caos también por su alta transmisibilidad. Hablamos de diferentes enfermedades con diferentes tasas de transmisión y con diferentes tasas también de letalidad, ¿no es cierto? Por eso debemos ocuparnos, como dije antes, pero no entrar en pánico para nada. ¿No correspondería entonces, doctor, pensar en la implementación de una vacuna, manera de prevención a propósito de este tipo de viruela en el país? Existen vacunas, no las tenemos acá, existen almacenadas en laboratorios de los Estados Unidos, en algunos en Europa, porque simplemente no había necesidad de su uso. Existen 2 vacunas, de hecho hay una recientemente aprobada por FDA, una diseñada justamente para la viruela símica, porque la anterior era para la viruela humana, pero tenía una reacción cruzada, como se llama, es decir, protegía también frente a la viruela símica hasta un cierto punto, hasta un 85%. Existen estas 2, pero no se ha escalado su producción, su fabricación. Nada más algunos países están ahorita pensando, por la coyuntura, por este contexto que vivimos ahorita con este rebrote, pues están pensando de aplicarlos tal vez en familiares de personas infectadas y detectadas y comprobadas, ¿no es cierto?, con esta viruela para protegerlas, a los familiares y obviamente y sus contactos, y obviamente tal vez parte de su personal de primera línea mismos que van a atender a estos pacientes, pero no para hacerlo de manera masiva, y tampoco creo que sea prudente en este momento intentar vacunar en manera masiva. Tampoco hay las dosis para hacerlo en este momento, claro, ¿no es cierto? Pero no es necesario, no es necesario. Oiga, no es necesario, nos dice usted, pero ¿cómo nos cuidamos? O sea, ¿qué recomendaciones para nuestro público? Porque, por ejemplo, acá Patricia Portero dice cómo mejorar el sistema inmunitario, por ejemplo. Aparte de cómo mejorar el sistema inmunitario,
¿Cómo tratamos de prevenir esta enfermedad? Lo primero es entender cómo se transmite. Okay. La transmisión de persona a persona, por lo general, se puede producir por contacto estrecho con secreciones, como dijimos, de las vías respiratorias, gotículas respiratorias, uno. Entonces, oh sorpresa, la mejor herramienta que tenemos son las mascarillas, ¿de acuerdo? Mismas que quitamos hace unos 2 meses para el SARS-CoV-2 y tenemos otras olas ahorita. Y también se puede infectar una persona si tiene un contacto, como dijimos, prolongado por lesiones cutáneas de persona infectada. ¿De acuerdo? O también puede ser con objetos contaminados recientemente. Entonces, realmente, ¿cómo los podemos proteger? Uno, llevar mascarilla en espacios cerrados. Yo creo que fue un error grave el quitar su uso en espacios cerrados y sobre todo en espacios donde hay aglomeraciones de gente muy importantes. Pues si no hay obligatoriedad, debemos entonces acudir o usar nuestro sentido común, ¿no es cierto? Si vamos a estar en un espacio cerrado, con mucha gente, pues yo creo que debemos ser más prudentes y utilizar esta mascarilla. Por otra parte, si una persona tiene síntomas afiliados con o vinculados con esta enfermedad, pues debería obviamente autoaislarse y pedir la ayuda, pedir la visita de un médico para no acudir a una casa de salud y pues convertirse a un contagiador, ¿no es cierto? Convertirse a un supercontagiador. Se transmite también por ropa todo esto porque esta ropa tiene contacto con la piel del infectado, pues debemos mantener entonces medidas de higiene, debemos mencionar muy rápido, reportar estos síntomas, debemos verificar si se trata de una viruela del mono o de otras enfermedades que tal vez tengan un cuadro clínico parecido. Obviamente también deberíamos usar higiene personal, o sea, hacer buen uso de la higiene, ¿no es cierto? Lavado de manos con jabón, utilizar geles de alcohol, todo eso que sabíamos para el SARS-CoV-2, ahorita se puede aplicar de la misma manera para esta viruela del mono. Correcto, doctor. Y ya que ha abordado el tema del incremento de los contagios por COVID-19, justamente hablar sobre esta sexta ola de la cual se habla en el país. De alguna manera podía ser previsible el hecho de que incrementen los contagios a propósito de la medida del retiro del uso de la mascarilla en los espacios abiertos y demás. ¿Cómo mira usted lo que está enfrentando ahora mismo sobre este tema en el Ecuador? Yo siempre digo que deberíamos también, incluso, pero no hemos hecho nunca en ninguna de estas, ya vamos 6 olas. Deberíamos usar la experiencia de otros países. Perú ahorita veo que retomó la obligatoriedad de la mascarilla, justamente por un incremento de casos. Hay incremento de casos reportados en todo mundo. En Europa hay países que mencionan incrementos de casos desde el 35% hasta 130%. Pues entonces definitivamente hablamos de una nueva ola de casos. Lo habíamos visto viniendo, habían reportes de incremento de casos acá en el país desde hace semanas. Lamentablemente el Ministerio de Salud y las entidades públicas no han dejado de hacer pruebas, lamentablemente. O sea, también las personas, los individuos, pues se infectan, los ciudadanos se infectan y dejan de hacer pruebas, dicen, puede ser COVID, puede ser otra gripe, no pasa nada, y por ende no tenemos una tasa real, digamos, de lo que está pasando, una idea real, una imagen real de lo que está pasando. Definitivamente nosotros también lo vemos en nuestro entorno, en la universidad, en otros sitios que se contagia mucha gente. Lamentablemente contamos con nuestras variantes incluso más transmisibles que las anteriores. Hablamos de tasas de transmisión que nunca habíamos visto en la historia de la virología antes. Es algo imprescindible lo que vemos, es algo impresionante también lo que vemos. Y lamentablemente contamos con 2 variantes acá en el país y a nivel mundial se llaman BA.4 y 5, son las nuevas variantes sublinajes de Omicron, que incluso en modelos animales, por lo menos por el momento, se ha visto que pueden generar enfermedad más grave. No hablo de tasa de muerte es muchísimo más alta porque las vacunas funcionan y nos protegen
sino por la infección, nos protegen muy bien frente a la enfermedad grave. Y eso lo vemos, o sea, no tenemos un incremento muy importante en la tasa de muertos, pero incluso un incremento leve de muertes pues nos debería preocupar. Este virus ha cobrado tantas vidas a nivel mundial, más de 6 millones, y tantas vidas a nivel nacional, que yo creo que deberíamos en algún momento cortar esta cadena de transmisión, no darle más chance de mutar, no darle más chance de cambiar, porque vamos a tener séptima, octava, novena, décima ola, y pues en algún momento deberíamos regresar a las actividades normales y las actividades pro pandemia. Pero estas variantes B4 y B5 que usted ha mencionado, ¿son de muy alta transmisibilidad, doctor? Muy alta transmisibilidad. Si una persona con la variante inicial, con la cepa inicial de Wuhan, contagiaba 3 personas más, se calcula que ahorita una persona contagiada con estas nuevas variantes puede infectar hasta 18 personas más. Entonces, pues pueden entender que hablamos de tal vez variantes 6 veces más transmisibles que la inicial que salió de Wuhan, ¿no es cierto? Y por otra parte, como dije, en modelos animales se ha visto que, aunque las anteriores Omicron solo se replicaban principalmente en la nariz, siendo así más transmisibles, pero menos virulentas, como se llama, o sea, no generaban un cuadro clínico muy importante. Las nuevas variantes en modelos animales incluso se replican muy bien en el pulmón, en los pulmones, y eso pues pueden entender que genera enfermedades más graves y pues manifestaciones clínicas bastante más molestosas, ¿no es cierto? Yo le voy a contar lo que me pasó hace un mes. Hace un mes yo di positivo, o sea, me dio como una gripecita. Tenía algo de dolor de garganta, no tuve moquera, algo de dolor de garganta, un día tuve malestar, di positivo, y a los 4 días di negativo. O sea, no fue una cosa así tremenda, no es que me mandó a la cama, ni me tumbó, ni mucho menos. De hecho, pude seguir haciendo el programa, aunque lo hice desde mi casa, pero fue cuestión de 4 o 5 días. Y fue una cosa, una gripecita, con 3 vacunas, todavía ya me toca ponerme la 4ª, pero claro, me dio esto hace un mes. Digamos, esos síntomas son así, doctor. Me gustaría ahí apelar a su conocimiento, porque claro, ahora uno piensa que toda gripe tiene que ver con el COVID, o toda gripe está asociada con las variantes del COVID, doctor. Primero, este es el problema de no hacer pruebas, lo que mencioné antes, ¿no es cierto? Pues si no hacemos la prueba no sabemos de qué se trata de gripe, claro. Se trata de otros virus. Por eso le digo que yo sí me hice la prueba. Sí, no, seguramente. Y verá una cosa adicional, doctor, no contagia a nadie, ve que no se contagió, aquí Roberto Carlos no se contagió, ni en mi casa nadie se contagió. Perfecto, excelente, pero no es el promedio le cuento. Lamentablemente nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos varios compañeros, incluso que trabajan en el marco, digamos, de salud pública, que se contagiaron, contaban con 3 vacunas, se contagiaron más recientemente. Y a eso quiero hacer hincapié, pues usted se contagió hace un mes, habían otras variantes más prevalentes en este país. Lamentablemente ahorita contamos las últimas semanas con la 4 y 5, tanto que pues generan la mayoría de las infecciones. Entonces, este es un punto. Las variantes anteriores de Omicron eran definitivamente más leves, definitivamente, y un poco menos transmisibles. Y contamos con personas con 2, 3 vacunas, algunas con 2, algunas con 3 vacunas, que algunas de ellas pues desarrollaron un cuadro clínico bastante importante. Incluso algunos primero les dio una tos muy fuerte, les dio una fiebre muy alta, cefaleas, es decir, dolor de cabezas muy altas, cansancio, que no podrían levantarse de la cama, y después también incluso les dieron síntomas en el tracto gastrointestinal, es decir, vómitos, diarreas y todo eso. Obviamente, o no obviamente, sino pues afortunadamente no hubo ningún fallecimiento, por supuesto, y repito que de eso nos protegen muy bien las vacunas, pero ya las nuevas variantes son tan transmisibles y además tienen tantos cambios, tantas mutaciones, cuentan con tantas mutaciones, que la protección frente a la infección, o sea, la transmisión, el contagio, es muchísimo menor, la inducida tanto por una infección previa como por vacunas. Hablamos de personas
que incluso podrían haberse infectado en esta ola anterior, que era también por otras variantes Ómicron, ¿no es cierto?, durante la Navidad, durante las fiestas de Navidad y todo eso, el fin de año, y pues ahorita se reinfectan, ¿no es cierto? Hablamos de personas que se pueden reinfectar después de 4, 5, 6 meses, por segunda, tercera vez. Doctor, en casos como el que refería Fabricio, con tercera dosis aplicada, no se ha aplicado una cuarta dosis de refuerzo, entiendo, contagiado hace un mes, ¿cuánto tiempo debe esperar o cuánto es el tiempo prudencial que hay que esperar para poder aplicarse este refuerzo después de haberse contagiado? Hay dos preguntas realmente. Hay una pregunta de cuánto puedo aplicar una nueva dosis y otra pregunta cuánto debo, cuánto sería prudente, ¿no es cierto? Pues obviamente la más relevante es la que me preguntó Belkis, es cuánto debo, cuándo seríamos prudente aplicar. Pues puedo aplicar después de 15 días de dar positivo. Después de 15 días no hay problema, se puede aplicar la vacuna y sobre todo para no contagiar al personal que se me va a aplicar. O sea, doctor, en el caso, perdón que hable en primera persona, pero tomaba tu caso como referencia. Me puse como ejemplo, o sea, yo ya me podría vacunar. Yo tengo 3 dosis, ya me podría poner a cuarta. Se podría vacunar. Si es necesario, yo creo que no, porque se ha visto en el primer trimestre después de una infección, las reinfecciones son extremadamente raras. O sea, algunos casos muy esporádicos se han reportado a nivel mundial en el primer trimestre después de la infección. Entonces, tal vez sería más prudente esperar 3 meses y después aplicarse la cuarta dosis. Pero si lo puede hacer, sí que lo puede hacer. Y un poco para ir concluyendo, doctor, este tema sin duda alguna será materia de análisis por el COE nacional. Hoy me parece, ¿no? Sí. Así es, hay una convocatoria precisamente para tratar este tema. ¿Cuáles deberían ser las medidas que en ese nivel deban adoptarse? Más allá de, evidentemente, ¿no?, el uso de la mascarilla, que quizá sea probable tengamos que retomarlo. Dudo mucho que se van a tomar estas medidas, que se van a retomar estas medidas. Se deben retomar, yo creo que sí, definitivamente el uso de mascarilla en espacios cerrados se debe retomar, pero lo dudo mucho que se va a hacer. Obviamente ya no hablamos de restricciones, de confinamientos y todo eso, pues creo que hemos pasado de esta fase, digamos, de la pandemia, pero seguimos estando en una pandemia. Lo debemos entender. Lamentablemente se ha transmitido un mensaje muy erróneo últimamente por las autoridades, que es que prácticamente el mensaje es no pasa nada, prácticamente. Y por lo tanto también una consecuencia de este mensaje no es solo esta tercera ola, sino también una muy baja tasa de vacunación con terceras dosis. Contamos con menos de 40% de personas con terceras dosis. Y sabemos que estas defensas frente a la infección, repito, no tanto frente a la enfermedad grave, pero sí frente a la infección, pues bajan dramáticamente con el tiempo. Después de 4 o 5 meses, no tenemos defensas para no contagiarnos. Tenemos defensas para no morirnos, pero no para no contagiarnos. Entonces, estos mensajes pues se han dado de manera muy errónea. Creo que también se va a hacer otra vez un llamado a la vacunación, pero como estos mensajes se han comunicado de manera, considero yo, no muy prudente, no sé si la ciudadanía va a reaccionar. Debería reaccionar definitivamente y recibir su tercera dosis. Y para los que corresponda la cuarta dosis, no es para todos, la cuarta dosis. Y por otra parte, se debería retomar la medida de uso de mascarilla, sobre todo en espacios cerrados y aglomerados. Definitivamente, eso sí se debería hacer. Pero lo dudo mucho que eso pase. Ojalá pase. Por ejemplo, en los estadios, ¿se debería usar mascarilla o no? Tomando en cuenta que es espacio abierto, pero es un espacio donde puede haber aglomeración. Puede haber aglomeración y yo considero que sí. Si no se van a utilizar cupos o un 50%, por ejemplo, de audiencia o de espectadores en este caso, pues algo así que se había manejado en algunos países y ya se ha dejado de usar en otros países también por temas económicos, por temas de reactivación, por temas que lógicamente después de 2 años y medio estamos todos cansados de todo eso, obviamente, toditos, sin duda, pero lamentablemente vemos cuál es la consecuencia de todo eso, ¿no es cierto? Pues vamos a evidenciar nuevas olas y ojalá el virus no tenga la oportunidad y no se evolucione de manera que sea más virulento, más mortal incluso. Ojalá no pase eso. Yo considero que sería prudente, pero no sé si realmente se va a adoptar esta medida.
Acá me piden, con esto voy cerrando, me piden que le pregunte cuánto dura el efecto de las vacunas, doctor. Ahorita voy a resaltar estas dos cosas. Hay un efecto frente a la infección, o sea, impedir a que una persona se infecte. Y eso se media por anticuerpos, los famosos anticuerpos. Este efecto baja después de 4 o 5 meses. Acuérdense que las vacunas que recibimos son vacunas diseñados frente a la cepa inicial de Wuhan. Y aún así siguen protegiéndonos de manera muy buena, pero para los próximos meses, para no infectarnos, para no morirnos. O sea, lo que llamamos nosotros protección frente a enfermedad grave, protección frente a hospitalización, intubación, muerte. Esta sigue siendo a lo largo del tiempo. Ya han pasado tal vez un año desde que recibimos la primera vacuna, pues sigue siendo extremadamente alta, alrededor más de 80-90% tal vez, esta protección frente a la muerte. Entonces, esta se media no por anticuerpos, sino por otros mecanismos que no es el momento de discutirlos. Esta es extremadamente altísima, se mantiene muy alta y por lo tanto, aunque tengamos variantes, la transmisión de variantes muchísimo más transmisibles que las anteriores, hasta 6 veces, como dijimos, más transmisibles que las cepas iniciales, pues no tenemos una subida dramática de las muertes. Eso es muy importante y pues creo que es la mejor señal que realmente las vacunas funcionan, ¿no? Oiga, y cualquier vacuna, porque esto también en algún momento generó un debate, ¿no? Algunos decían, no, yo no quiero Sinovac, yo quiero que me vacunen con Pfizer, y otros no, yo prefiero AstraZeneca. No, AstraZeneca me da miedo porque he escuchado no sé qué cosa. O me pusieron una y luego no me pusieron la misma. Claro, ¿esto sigue siendo un mito o no, doctor? Yo cuento con dos, yo les voy a decir lo que me pasó. Como docentes nosotros recibimos las 2 de AstraZeneca y después recibimos una de Pfizer. Pues es una excelente combinación esta, una excelente combinación. En este momento creo que sería más prudente utilizar las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer. Estas son las más adecuadas para refuerzos y eso se ha demostrado por publicaciones a nivel mundial. Creo que estas serían las más prudentes. No sé si se van manejando estas, he escuchado varias cosas. Yo creo que estas deberían ser las usadas como dosis de refuerzo. Oiga, por ejemplo, a mí me pusieron la primera dosis Sinovac, la segunda Sinovac, la tercera Pfizer. La cuarta, ¿cuál debería ser? Yo creo que debería ser, en su caso, debería ser Pfizer, pero repito que eso tiene que ver con la combinación que uno haya recibido previamente. Correcto. Definitivamente, como dosis de refuerzo se deben utilizar las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca. Entiendo que se han hecho donaciones últimamente en el Ministerio de Salud y contamos también con varias Sinovac, pero realmente a nivel mundial lo que se ha demostrado es que las AstraZeneca y Pfizer son mejores como refuerzo. Eso sí. Ahorita, lamentablemente también estamos en una situación de la que le toque, ¿no es cierto? No nos va a hacer daño seguramente la vacuna, seguramente nos va a incrementar las defensas. El tema es que algunas de estas vacunas incrementan más las defensas actuando como refuerzos, ¿no es cierto?, que otras. O sea, no hablamos de vacunas malas, hablamos de vacunas aún mejores. O sea, esa es la diferencia. Ninguna nos daña, todas nos van a hacer un efecto bueno, nos van a incrementar las defensas, repito, ¿no es cierto? Eso lo debemos tener clarísimo, clarísimo. Correcto. Oiga, antes de que se me pase y antes de que se me vaya, casi me olvidé de preguntarle esto. Jeffrey Sachs, que es un economista de renombre internacional, había señalado que presidió la comisión de Lancet durante 2 años sobre el COVID y que está bastante convencido de que salió de un laboratorio de biotecnología de Estados Unidos. No lo sabemos con certeza, pero hay suficiente evidencia. Sin embargo, no está siendo investigado. ¿A usted que es un científico, que es médico, cómo le suena esto? Yo le invitaría a no hacerme caso si voy a hablar de macroeconomía y microeconomía a mi persona. Es interesante que un economista pues opine, para eso todos tenemos nuestra opinión, pero realmente no sé si tiene los conocimientos necesarios para poder pues concluir eso. Se han hecho extensivas investigaciones al respecto. Yo le invito a hablar con virólogos. Yo cuento con excelentes virólogos en la universidad, amigos buenos y excelentes profesionales. Lo hemos discutido extensivamente y me han dicho que
la vida real no es película. Todavía estamos muy lejos de producir, de generar nuestros propios virus desde cero. No ha salido de un laboratorio, eso lo sabemos. Hemos rastreado. ¿Usted está convencido que no salió de un laboratorio? Digamos, cito a Sachs porque él ha presidido esta comisión de Lancet. Estuve convencido desde el inicio porque conozco que es imposible en este momento, tal vez en unos años puede ser incluso más factible de hacerlo, pero en este momento es imposible de generar un virus desde cero. ¿Podemos modificar virus? Pues lo hacemos también para generar vacunas, ¿no es cierto? Pero formar un virus desde cero, sacarlo de un laboratorio en este momento es ficción, ¿no es cierto? Pues además de todo eso, de esta noción que tenía y estos conocimientos que tenía hace 2 años y medio, pues han salido varias diferentes investigaciones. Los Estados Unidos hicieron su propia investigación, o sea, investigadores de los Estados Unidos y de otros países fueron a los laboratorios de Wuhan para revisar registros, para revisar pues instalaciones y todo eso, y concluyeron que es imposible de que haya salido de todo eso. De un laboratorio el virus. O sea, es algo ya comprobado, no puedo decir nada más. Correcto. Si hay evidencia sobre lo contrario, yo estaría muy abierto a verla y revisarla. Seguramente no debemos, o sea, siempre debemos tener una mente abierta, pero todo eso supone que sí hay evidencia para lo contrario. Por el momento hay evidencia súper fuerte, súper rigurosa, que no haya salido, ¿no es cierto?, del laboratorio este virus. Correcto, Nicolaos. Gracias por el tiempo. Interesantísima charla con usted. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muy amable a Nicolaos Kyriakidis, investigador inmunólogo. Creo que nos ha puesto la película clarita, ¿no? Tanto sobre la viruela del mono, cuanto sobre esta sexta ola del COVID-19. Y Belkis bien anotaba, hoy habrá una reunión del COE Nacional. Hay que tomar en cuenta que Guayaquil ya volvió con la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios cerrados. Veamos, el gobierno decide aquello. Creo que nosotros mantuvimos una postura aquí en este espacio de que no en lugares cerrados. O sea, mantén la mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos, obviamente con precauciones. Por eso uno anda siempre con esto, ve. Así es. La reunión está prevista para hoy a las 11 de la mañana en la sala de crisis del ECU 911 para el análisis precisamente de la situación epidemiológica del país y este primer caso reportado de viruela del mono en el Ecuador. ¿Quiénes participan? El vicepresidente de la República, el presidente del COE Nacional y el viceministro de Salud. Muy bien, pendientes de aquello. 7:43. En la primera hora volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.